Muy buenas noches, hermosa comunidad de relatos noctámbulos. Hoy abrimos la puerta a uno de los terrores más antiguos de México. Uno que sigue vivo en pueblos, montañas y hasta en los callejones de nuestras ciudades. En este episodio número 19, retomaremos 3 testimonios reales de personas que juran haber visto a un nahual. A hombres que caminan como bestias, curanderos que atraviesan el sueño con hierbas y brujos que cruzan la realidad para invocar cosas que no tienen nombre. Porque en México el nahual no siempre es el monstruo, a veces es el protector, otras veces el castigo, y en muchas más es el vecino que nadie se atreve a mirar de frente. Si eres nuevo en este canal de Relatos Noctámbulos, te invito a que te suscribas y te unas a esta comunidad que cada semana cruza el umbral del miedo. Y si tú o alguien conoce o ha vivido algo que no puede explicar, te invito a que lo compartas con nosotros a través de nuestro correo mirelato.noctambulo@gmail.com. Aquí todas las voces y relatos se escuchan, incluso las que ya no son humanas. Ahora sí es momento de apagar la luz. Ajusta tus audífonos y prepárate para entrar al territorio donde el hombre y la sombra son la misma cosa. Esto es Relatos Noctámbulos, episodio especial de Nahuales. El hombre del venado. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Sebastián y soy de Chihuahua. Aunque crecí en un ejido cerca de Bocoina, allá en la sierra, siempre escucho su podcast cuando me toca manejar de noche o cuando no puedo dormir. Y pues ahora me animé a escribirles. Este relato me ocurrió cuando yo apenas tenía unos 10 años, más o menos. Vivía con mi mamá y mi abuela, pero quien más se hacía cargo de mí era mi tío Ignacio, el hermano de mi mamá. Él era jornalero y siempre andaba en el monte. A veces sembraba, otras veces trabajaba en campos de otros, y cuando no tenía trabajo fijo salía a cazar o a buscar cosas que se pudieran vender en el pueblo. Leña, setas, plantas medicinales, ahora sí que lo que fuera. Mi tío era un hombre callado, pero conmigo era distinto. Me contaba historias, me enseñaba a caminar en silencio por el monte, a reconocer las huellas, a reconocer el canto de los pájaros. A veces me hablaba de cosas más raras, como de gente que se aparecía en forma de animales, o de brujos que vivían solos entre los árboles, cosas que según él no se decían con la boca abierta. Yo de niño pensaba que eran cuentos para asustar, pero había algo en su mirada que me hacía dudar. Una vez, en temporada de lluvias, me llevó con él a ver una milpa que le habían prestado para sembrar. Íbamos cada semana a revisar si no le estaban tumbando los animales en la cosecha. Era lejos, como a 1 hora y media caminando desde el rancho. Me acuerdo que esa vez, a medio camino, vimos un venado. Era un animal hermoso, alto, con una cornamenta grandísima, parado como a unos 15 metros entre los árboles. No se movía, nomás nos veía. Mi tío sacó una cámara viejita que siempre traía colgada y me dijo en voz baja: «Mira nomás ese cabrón, qué bonito está. No te muevas». Pero cuando intentó tomarle la foto, el venado se metió al monte. Mi tío me dijo que lo siguiéramos, que probablemente no se iba muy lejos. Yo iba detrás de mi tío, aunque me daba algo de miedo meternos entre los árboles. Después de caminar un rato, llegamos a una especie de cueva. No era una cueva profunda, más bien una hendidura en la piedra, oculta por ramas secas y hierba alta. Mi tío se detuvo de golpe y me hizo una seña con la mano para que no hablara. Adentro había cosas, no animales, cosas de personas. Había ropa tirada, rota y sucia, como chamarras viejas, pantalones con el cierre oxidado. También había unas pipas hechas de carrizo, apestosas como con restos de algo quemado. Cerca del fondo había velas gastadas y un costal con huesos chiquitos, como de aves. El aire olía raro, como a perro mojado y humo frío. Mi tío nomás murmuró: «Vámonos de aquí porque esto está peligroso». Y salimos de ahí sin mirar atrás.
No dijo nada en todo el camino de vuelta y yo tampoco me atreví a preguntar. Pasaron unas semanas. Un día mi tío fue solo a ver esa misma parcela y cuando regresó se le notaba raro. En la cena estaba callado, más que de costumbre. Luego, ya que todos habían dormido, me llamó a la cocina. Yo tenía mucho sueño, pero fui. Me dijo que había vuelto a ver el mismo venado, igualito, parado otra vez en el camino, mirándolo sin moverse. Me dijo que lo siguió como la vez anterior, solo que esta vez el venado no corrió. Lo llevó caminando despacito hasta la cueva, pero esta vez la cueva estaba diferente. Había como humo saliendo, y desde antes de llegar mi tío empezó a oír una especie de quejido, como un lamento. Y aquí viene lo más raro de todo. Me dijo que el venado se paró justo afuera de la entrada y empezó a sacudirse, como cuando un perro sale del agua. Pero no era normal. Su cuerpo empezó a hacer ruidos feos, como crujidos de huesos. Y en vez de echarse a correr, el animal se fue encorvando, doblándose, como si se estuviera derritiendo. Luego soltó un grito, pero no un bramido, era un grito de persona. Mi tío no se quedó a ver más, salió corriendo y no volvió jamás a esa parcela, mucho menos a la cueva. Me dijo: no sigas nunca un animal que te mire fijo, mijo. No importa si es bonito o parece perdido. Si no te tiene miedo, es porque ya sabe quién sos. Nunca me explicó más. Un par de años después se fue a trabajar al sur. A veces mi mamá dice que anda bien, que la ha llamado, pero yo no sé, le perdí el rastro a mi tío. Me gustaría creer que le va bien, pero lo último que me contó me dejó con una espinita. Yo no sé si creo en los nahuales. Tampoco voy a decir que vi al hombre transformarse porque yo no lo vi. Pero mi tío no era de inventar cosas. Al menos eso creo. A veces pienso en eso que me contó mi tío cuando paso por el monte. Y más cuando oigo un ruido raro entre los árboles. Pero bueno, este es mi relato. Gracias por leerme. Ojalá puedan compartir esta historia, aunque sea para que alguien más me diga si ha visto algo parecido por allá. Un abrazo muy grande desde el norte. Saludos, Sebastián. Este es el momento perfecto para invitarte a que te suscribas. Suscríbete a Relatos Noctámbulos. Y si ya estás suscrito, no olvides bajar por un segundo a los comentarios y dejarnos tu calaverita para romper el algoritmo de YouTube y enseñarle a cruzar el portal del miedo. Hola, buenas noches. Les escribe Arturo Medina, de Guadalajara. Aunque estudié en UNAM, he vivido en varios estados por cuestiones de trabajo. Mi esposa y mi hijo son quienes escuchan su programa cada semana. Yo no soy mucho de andar contando estas cosas, pero hace unos días me dijeron: tú deberías mandar tu historia, papá. Así que aquí estoy. No tengo antecedentes de experiencias paranormales ni nada por el estilo. Soy de mente científica, escéptico por formación, aunque tengo que admitir que siempre me ha intrigado esa frontera difusa entre lo psicológico y lo espiritual. De niño me la pasaba leyendo enciclopedias, mientras mis primos iban a misa o acompañaban a mi abuela, con un señor que supuestamente hacía limpias. Allá en Tapalpa, en mi casa lo inexplicable era tema prohibido. Mi papá, que también fue médico, decía que creer en esas cosas era síntoma de ignorancia. Tal vez por eso me callé lo que les voy a contar a continuación. Esto ocurrió hace unos 15 años. Yo estaba por terminar la carrera y decidí tomarme un año sabático antes del internado. Fue una etapa difícil. No sabía si quería seguir en medicina, tenía problemas personales y estaba agotado física y mentalmente. Una compañera me habló de una comunidad en la Sierra Norte de Puebla, donde un grupo de médicos tradicionales hacía trabajo de sanación con hongos, infusiones y masajes. Me fui con la idea de documentar lo que hacían sin intenciones de participar en nada. Pero ya estando allá,
En ese clima de niebla, silencio y humedad, uno empieza a cambiar el chip. Era un lugar alejado, sin señal, sin prisas. Conocí a un curandero, un hombre mayor, delgado, con la piel tan curtida que parecía de cuero. Le decían Don Hilario. No hablaba mucho español, pero alguien traducía por él. A los pocos días de convivir me dijo: tú no viniste a estudiar, tú viniste a buscar algo, y lo que buscas está aquí esperando. La verdad es que no supe a qué se refería, pero esa misma noche me invitaron a una ceremonia. Era una especie de ritual nocturno. Yo acepté por curiosidad profesional. Fui como observador, sin participar. Pero después de varias sesiones empecé a sentirme raro. Como si el lugar me hablara en sueños. Soñaba con agua estancada, con cuevas, con ojos de animales que me miraban en la oscuridad. Un día Don Hilario me pidió que me sentara frente a un espejo. Era un espejo negro, de obsidiana, muy bien pulido, apoyado sobre una piedra. Recuerdo que había humo de copal y todo olía a humedad y tierra. Me dijo que si quería podía ver mi otra forma, que era algo que solo hacían con ciertas personas. La verdad, estaba escéptico en lo que podía pasar, así que acepté para ver y comprobar con mis propios ojos. No sé si fue el humo, los cantos, el efecto de algo que me dieron a beber, o todo junto. Pero cuando me miré en el espejo, vi algo que no puedo describir con palabras. No era una imagen directa, era más bien una sensación como si lo que yo era, mi cara, mi cuerpo, mi nombre, no existiera. En su lugar había algo agazapado, salvaje, con una respiración densa y un temblor en los músculos que no era mío. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando salí del trance no podía hablar. Literalmente, no me salían las palabras. Era como si se me hubiera olvidado la lengua española. Me llevaron a una cabaña y estuve varios días sin pronunciar una sola sílaba. Apenas comía, apenas dormía. Hacía un extraño ruido como si yo fuera un animal. La verdad sí me dio mucho miedo. Pero lo más extraño en esos días no solamente era que no podía hablar, sino que al despertar me dolía la mandíbula. Me levantaba con rasguños en los brazos y tierra bajo las uñas. Una noche me desperté a mitad del patio sin recordar cómo había llegado ahí. Decían que dormía y gruñía al mismo tiempo, que masticaba fuerte, aunque no tuviera nada en la boca. Cuando me regresé a la ciudad, le conté todo esto a mi madre. La verdad lo hice porque tenía mucho miedo. Mi mamá me llevó a hacer unos estudios con un neurólogo. Afortunadamente todo estaba bien conmigo, pero yo no me sentía para nada bien. Sentía siempre una especie de calor dentro del pecho, como si algo me apretara desde dentro. Un día, sin razón aparente, me dio por morder al perro de mi hermana. Fue un segundo. Lo tenía entre los brazos y de pronto le hundí los dientes en el cuello. La verdad me da un poco de pena contarlo, pero fue ese el momento en que mis padres decidieron internarme. Pensaron que alguna sustancia que había tenido, alguna droga, me estaba haciendo daño. Estaba afectando mi cerebro. Pasé 3 meses en ese tipo de anexo. No fue fácil. Compartí cuarto con gente que sí tenía problemas serios. Yo no sabía ni qué decir cuando me preguntaban por qué estaba ahí. Me hicieron pruebas toxicológicas, psiquiátricas, pero todo salía dentro de los parámetros normales. Pero yo seguía sintiendo que mi cuerpo no estaba bien. Un terapeuta, que para mí fue el más acertado, me dijo que la mente es muy poderosa y que tal vez me autosugestioné con esa experiencia, que lo que vi en el espejo fue una representación simbólica de algo reprimido,
que el hongo o lo que haya comido me empujaron a un estado alterado. Y quiero creer que fue eso. Quiero pensar que soy una persona sana, que simplemente tuvo un episodio extraño en su vida, influido por el entorno, el estrés, la sugestión y las sustancias que consumí. A veces cuando me enojo mucho o cuando discuto con mi hijo siento cómo esa respiración vuelve, ese temblor en los músculos, esa ansiedad que no tiene nombre. Y en sueños vuelvo a ver el espejo. Fuera de eso, parece que tengo una vida normal, una familia hermosa. Hasta aquí llega mi relato. Como te digo, siempre trato de encontrarle una explicación racional. En este momento pienso que quizá fueron las sustancias que consumí. Pero a todas las personas que se las he contado, sobre todo a las personas que son más creyentes, algunas me han llegado a decir que quizá tengo el don de ser nahual. Vaya usted a saber. Este fue mi relato. Les mando un cordial saludo y mucho éxito con su podcast. De verdad nos gusta mucho escucharlo. Nos estamos viendo. Atentamente, Arturo. Antes de continuar, les recuerdo que estamos llegando a los 8,000 suscriptores de Relatos Noctámbulos. 8,000 almas noctámbulas que noche tras noche, semana tras semana, nos comparten sus historias y nos acompañan en estas noches donde es difícil concebir el sueño. Vamos al último relato de esta noche, que para nosotros es el más aterrador de esta noche, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y recuerda que si no te has suscrito, es el momento perfecto para que lo hagas. Suscríbete. Hola, buenas noches, me llamo Tomás. Hasta hace poco fui maestro rural en una comunidad de zonas altas de Chiapas. Aunque nací en Ocosingo, mi vida se fue en las montañas enseñando en primarias multigrado. Muchas veces en pueblos donde no se habla más que celtal, que es español. Fueron algunos exalumnos que hoy en día ya son unos jóvenes quienes me animaron a escribir este correo. Dicen que estas cosas no se deben de guardar, que hay que contarlas para que se vayan sanando. Le escribo porque aunque siempre he sido una persona práctica con los pies en la tierra, lo que viví en una comunidad llamada Holomku no me deja tranquilo. Voy a comenzar este relato hablando un poco de mi madre. Era una persona muy devota y me enseñó a no meterme con cosas raras. Pero al crecer y dar clases en comunidades indígenas, me di cuenta de que la fe allá es otra cosa. No es solo misa y santos, sino ofrendas, montes, piedras que hablan y sueños que curan. Al principio me burlaba, lo reconozco, pero uno aprende a cerrar la boca cuando empieza a ver lo que no se puede explicar. Esto que les voy a contar pasó hace unos años, cuando me asignaron a Holomku, un poblado al que solo se llega en burro o caminando 3 horas por vereda. Ahí conocí a un señor que tenía un nombre muy peculiar. Se llamaba Rutilio y era el curandero del pueblo. Era un hombre serio, delgado, con una voz que imponía. Tenía fama de haber curado mordidas de serpientes. Había dado a luz en partos difíciles. Incluso curaba a los niños del susto. La gente decía que no solo curaba con hierbas, sino con el rezo antiguo. Yo no entendía qué significaba eso hasta que un niño de primer año me explicó que su abuelo decía que Rutilio hablaba con los animales y que en los montes le obedecían. Me lo dijo con una naturalidad que me dejó helado. Rutilio tenía un hijo llamado Mateo. Era un niño callado, serio, con unos ojos que veían raro. No raros por feo, sino por cómo te miraban, como si te estuvieran leyendo todo el tiempo. Tendría unos 7 años.
Lo metí a clases aunque casi no hablaba español. No era problemático, pero siempre me dio una sensación extraña como si no estuviera del todo ahí. Una noche, Rutilio murió. Dicen que se enfermó del pecho, otros que fue un trabajo de brujería de otro brujo de otro pueblo. Al final lo enterraron en su parcela como se acostumbra allá. A los pocos días Mateo dejó de asistir a clases. Cuando fui a buscarlo, la abuela me recibió llorando, con la casa oliendo a copal. Me dijo, el niño no está enfermo, pero no es bueno verlo ahorita. Se me hizo extraño, la verdad. Así que me regresé a mi casa y unos días después, Mateo regresó solo, a la escuela, sin decir palabra, y se sentó en su lugar como si no hubiera pasado los días sin ir a la escuela. Pero desde entonces comenzó a decir cosas en lenguas que yo desconocía. No era el celtal ni español. Se paraba frente al pizarrón y decía palabras que parecían sacadas de otro tiempo. No gritaba ni actuaba raro. Solo se ponía a hablar como si estuviera recordando algo. Una vez dijo que su papá no se había muerto, que solo se había cambiado de piel. La verdad no supe qué hacer porque asustaba a los otros chicos. Así que fui a hablar con la abuela. Ella me miró con un miedo seco y dijo, profesor, no lo moleste, él ya está con nosotros. A partir de ahí cosas raras empezaron a pasar. Me empecé a encontrar gallinas abiertas como si las hubieran operado, perros sin un ojo, hasta un burro. Una vez llegando a la escuela me lo encontré con las patas al revés, como si alguien se las hubiera volteado. Empecé a dejar de dormir bien y empecé a evitar mirar a aquel niño. Lo peor que me pasó, recuerdo que fue una tarde en que me quedé corrigiendo cuadernos en el salón y vi que Mateo se había quedado también. Ya se imaginarán la escena. El niño no hacía nada, solo me miraba desde su banca, con esos ojos fríos. El sol se estaba metiendo y noté algo que no puedo olvidar. La luz del atardecer proyectaba sombras largas por todas partes, menos debajo de su silla, algo que me causó mucha curiosidad. Era como si el niño no tuviera sombra. No dije nada. Simplemente agarré mis cosas y me fui. Al día siguiente presenté mi renuncia, la verdad. Usé una excusa cualquiera, pero la verdad es que me dio mucho miedo ese día cuando llegué a mi casa, porque todas mis cosas estaban revueltas, como si alguien hubiera entrado, como una especie de torbellino, y todo lo hubiera tirado. Fue un tipo de miedo que uno no puede explicar, sin sonar como loco, porque supuestamente la casera, la que me rentaba, nadie había entrado y nadie podía entrar, porque para eso tenían que pasar primero por su casa, por la entrada principal. La verdad es que no me quise meter en problemas, y menos allá arriba perdido en el monte. Imagínense, a uno lo matan y simplemente desaparece. Preferí regresarme a casa. Ahora, años después, sigo soñando con esa mirada de aquel niño. Me pongo a pensar que quizá hoy en día Mateo es el nahual del pueblo, el curandero. Sería lo más lógico que lo haya heredado de su abuelo. La verdad es que parece una historia sacada de una película de terror, pero esto fue lo que me pasó allá en esa comunidad de Yolonku. No sé qué opinan ustedes, no sé qué opina tu comunidad de noctámbulos. Quizás suena muy exagerado, pero pues esto fue lo que viví y lo quise compartir en tu podcast. Si lo lees, muchas gracias. La verdad es que no espero que me crean,
Solo me gusta contar lo que viví. Aprovecho para mandar un saludo a mis exalumnos, sobre todo a los que me animaron a escribir esta historia. No sé si ustedes hayan escuchado algo por el estilo, pero si no, pues aquí tienen una historia más de nahuales. Un saludo a todos los que escuchan Relatos Noctámbulos. Atentamente, el profe Tomás. Con la historia del profe Tomás llegamos al final de esta sesión de Relatos de Nahuales del episodio 19. Si tú tienes una historia que quieras compartir con nosotros y que sea leída en Relatos Noctámbulos, lo puedes hacer, o la puedes más bien compartir con nosotros a través de mirelatonoctambulo@gmail.com. En este correo todas las historias que nos llegan son leídas. Sin más, te invito a que antes de dormir pongas tu amuleto de protección debajo de tu almohada para evitar que alguna energía que se haya movido esta noche te llegue a molestar. Esto fue Relatos Noctámbulos. Que pases una excelente noche.